Como bien recordará usted, X-Men fue el primer intento de llevar a la gran pantalla personajes de Marvel de forma seria y respetuosa. Y como pionero, tuvo la responsabilidad de dar al gran público por primera vez una forma de contar historias que hasta entonces estaba reservada a un selecto grupo de lectores. Por ello, el universo cinematográfico de X-Men, con casi 2 décadas de historia, ha sufrido los altibajos propios del que se presenta voluntario. Ha experimentado, a veces para bien y otras para mal, para que este nuevo género, por entonces en pañales, pudiera crecer, evolucionar y convertirse en lo que es hoy. Tras el éxito y caída de la saga original, se decidió hacer un reinicio que desembocó en una cronología confusa para muchos. En este vídeo proyectaremos algo de luz sobre este tema. ¿Recuerda usted la explicación de Doc Brown de las diferentes corrientes temporales? Perfecto, porque la va a necesitar. Tome papel y boli, que empezamos. En 1962 tienen lugar los acontecimientos de X-Men First Class, estrenada en 2012 y conocida como X-Men Primera Generación. En esta película se fundan oficialmente los X-Men y tiene lugar la primera aparición, cronológicamente hablando, de Lobezno, el Profesor X, Magneto y la primera generación de hombres y mujeres X. Durante los años 80 se desarrolla la trama de X-Men Origins Wolverine, estrenada en 2009 y traducida como X-Men Orígenes Lobezno. Logan se somete al experimento Arma X para forrar sus huesos de adamantium. Durante el proceso, Logan adopta el nombre de Lobezno como tributo a un cuento que le contó su fallecida novia Silver Fox. Tras la pelea contra su medio hermano Creed y tras vencer a Arma 11, Stryker le dispara a Logan en el cráneo con una bala de adamantium, provocando así la pérdida de su memoria. Entre 2005 y 2006 se desarrolla la trilogía original, que consta de X-Men, estrenada en el año 2000 pero ambientada en 2005. Lobezno, perdido en su propia pesadilla tras los acontecimientos de X-Men Orígenes Lobezno, conoce a los X-Men y se alía con ellos para hacer frente a Magneto. X-Men 2, estrenada en 2002, se sitúa un año después del final de la película anterior. Tras el encarcelamiento de Magneto al final de la película anterior, William Stryker, el mismo que disparó a Lobezno en la cabeza y lo privó de sus recuerdos, ataca la Mansión X y se reencuentra con su creación. Lobezno, aun sin recordarlo directamente, descubre que Stryker está relacionado con su pasado y que fue él el responsable de la unión del adamantium a su esqueleto. Y por último, X-Men The Last Stand, estrenada en 2006 y traducida como X-Men La Decisión Final. Se desarrolla posteriormente a X-Men 2, pero en el mismo año, es decir, 2006. Una compañía farmacéutica financiada por Warren Worthington II ha desarrollado un antídoto para el gen X, lo que provoca una gran controversia en la comunidad mutante. Magneto declara la guerra a la humanidad y emplea a Jean Grey, poseída por el Fénix, como arma. Esto obliga a Lobezno a acabar con ella. Seguidamente se ubica The Wolverine, estrenada en 2013 y conocida como Lobezno Inmortal. Aun siendo un spin-off, se trata de una secuela indirecta de X-Men La Decisión Final, situándose meses después del final de dicha película, presentándonos a un Lobezno atormentado por lo que tuvo que hacer. En la escena postcréditos de dicho film, ambientado un tiempo después del final de la película, Lobezno desembarca en Nueva York, donde se reencuentra con Charles Xavier y Magneto, quienes le advierten de un grave peligro que amenaza con destruir la raza mutante. Dicha amenaza no es otra que el centinela Mark X, el cual, gracias al ADN de Mística que se obtuvo en algún momento del pasado, tiene la capacidad de adaptarse. La amenaza centinela, que en esta escena está en su fase más tempranas, nos conduce al final apocalíptico mostrado en X-Men Days of Future Past, traducida como X-Men Días del Futuro Pasado, estrenada en 2014. Es en este punto cuando la línea temporal de la saga se divide. Como saben, desde dicho futuro consiguen transferir la mente de Logan a su yo joven de 1973, para que evite que Industrias Trask, desarrolladora de los Centinelas, se haga con el ADN de Mística y pueda así mejorar su producción hasta el Mark X. En dicho año, y por consecuencia del éxito de las acciones de Logan en la mente de su yo joven, cambian los sucesos que desembocarían en el universo apocalíptico dominado por los Centinelas. Por lo tanto, al volver a su yo del presente, que para nosotros los espectadores es el futuro, se encuentra en el mismo año del que partió para combatir la amenaza Centinela, pero diferente. En él, gracias al éxito de la misión en 1973, dicha amenaza y posterior apocalipsis mutante nunca tuvo lugar, y lo más curioso, Cíclope y Jean Grey siguen vivos. Lo que nos hace entender que no solo ha cambiado el pasado, sino que también todos los eventos sucedidos en la línea temporal desde los años 70 hasta ese momento. Consecuencias, la trilogía original y por ende Lobezno Orígenes se han reescrito. No es que hayan dejado de existir,
pero sucedieron de otra forma, son parte de esta nueva línea temporal. Estos cambios nos llevan a la película X-Men Apocalipsis, estrenada en 2016, la secuela directa de X-Men Días del Futuro Pasado. Se sitúa en el pasado, pero ¿recuerda usted que el pasado ya no es el mismo, puesto que a partir de 1973 se ha reescrito toda la historia? Bien, pues X-Men Apocalipsis se sitúa en 1983, 10 años después de que Logan volviera al futuro, pero con las inevitables consecuencias de haber sufrido una modificación en la corriente temporal. En ella se precipitan los encuentros entre mutantes, que se supone que ocurrirían años después. Y lo más interesante, en la película anterior, el cuerpo de Lobezno de 1973 se encuentra inconsciente después de que su yo del futuro volviera a su tiempo, lo que ocasionó que fuera recogido por Arma X, de donde fue liberado por los jóvenes X-Men. ¿Recuerda X-Men Orígenes Lobezno? Si es así, sabe que no fue de esta manera como Lobezno llegó a Arma X, ni cómo escapó de ahí. Estamos, por tanto, ante una reescritura de los sucesos de X-Men Orígenes Lobezno, añadiendo esta película a las 3 películas originales que desaparecieron tras el cambio temporal. Por lo tanto, tenemos la línea temporal original, que al cambiar el pasado generó una línea temporal alternativa, con el epílogo de X-Men Días del Futuro Pasado como final. Ya teniendo claro el cambio en la línea temporal, continuamos a partir de ahí con Logan, estrenada en 2017 y ambientada en el año 2029, unos años después del epílogo del que hemos hablado. Y para terminar, Deadpool, estrenada en 2016. No se especifica en cuál de las 2 líneas temporales se desarrolla, incluso el personaje llega a bromear al respecto, por lo que el lector es libre de interpretarla temporalmente como desee. En cualquier caso, hay datos suficientes como para situarla antes de Logan, entre el epílogo de Días del Futuro Pasado y los sucesos que desencadenaron la trama de Logan, por lo tanto se situaría en la línea temporal alterada. Y nada más, espero que este vídeo le haya sido útil. Si es así, hágamelo saber con el botón me gusta, compártalo con alguien que sepa que lo necesita y suscríbase si quiere estar al corriente de nuevos proyectos como este. Yo soy el Cronólogo, un saludo y gracias.